a la introducción de nuestra herramienta de evaluación de empoderamiento con caballos. Mi nombre es Cristina Mars. Yo desarrollé esta herramienta y ahorita te voy a explicar cómo utilizarla de la mejor manera y cómo aprovechar de todas las opciones que te brinda. Es una herramienta de evaluación para el trabajo con niños y personas con discapacidad. Podemos trabajar con niños regulares de todas las edades, personas con discapacidad de todas las edades. No está recomendado para el trabajo con adultos porque generalmente las sesiones con adultos se basan en otras actividades, van más hacia un trabajo de constelaciones familiares o otros ejercicios, entonces eso realmente no está recomendado para el trabajo con adultos. Bueno, esta herramienta evalúa 90 ítems de destrezas emocionales, sociales, creativas, cognitivas, sensoriales, de motricidad y de lenguaje. Es muy completa y ya vamos a entrar en los detalles de cómo trabajar con esta herramienta. Lo que vamos a evaluar son 90 ítems y luego vamos a plasmar el resultado de una forma gráfica que es fácil de leer e interpretar y por ende nos ayuda para presentar los resultados de las terapias a otros terapeutas o también a los familiares de los usuarios. De esta manera es muy fácil también comparar resultados entre varios terapeutas, entre varios niños, viendo con cuál cuadro psicológico o de discapacidad nuestro trabajo funciona mejor. Entonces, es algo que esa herramienta es muy útil para analizar el trabajo que estamos haciendo, para evaluarlo y también para un análisis científico. Voy a explicar exactamente cómo llenarlo para que los datos obtenidos sean estandarizados y también de esa manera válidos para un análisis científico que nos puede ayudar para validar la herramienta con otros, para compararla con otros métodos de equinoterapia y demostrar que empoderamiento con caballos trabaja de una forma más integral que otros métodos. Y la herramienta está recomendada para el trabajo con personas, tanto niños como adolescentes y adultos con discapacidad. Esto incluye los trastornos del espectro de autismo, TEA, el síndrome Down, déficit de atención, trastornos psicológicos, déficit de desarrollo. Es completamente aplicable para estos cuadros, pero también es aplicable para niños regulares. Lo que no recomiendo es el uso para personas con cuadros físicos muy graves, personas que están muy limitados en su motricidad, su lenguaje, su manera de interactuar con el entorno, porque ya vamos a ver que los ítems que estamos evaluando ya no aplican mucho para estos usuarios. Ok, aquí estamos entrando ya al detalle. Esta evaluación contiene 4 hojas muy parecidas a esta que están dividiendo los 90 ítems en diferentes competencias. Empezamos con las competencias socioemocionales, luego tenemos a las cognitivas creativas, después sensoriales y de motricidad, y por último, competencias de lenguaje. Y la última hoja es este resultado gráfico del que les estaba explicando. Bueno, entremos desde un principio. Bueno, ahora estamos aquí con las hojas de la evaluación para poder explicarles cómo funciona el correcto uso de esta herramienta. Bueno, esta es la primera página, competencias socioemocionales, y lo primero que tenemos que hacer es ingresar el nombre de nuestro usuario. Entonces ahora vamos a utilizar un chico que se llama Juan Paredes y vamos a hacer la evaluación como a su nombre.
De ahí vienen los criterios de evaluación. Empezamos con relación, luego regulación emocional y de ahí sigue. En cada subcategoría siempre hay 7, 8, a veces 6 puntos a evaluar. Y a estos puntos les vamos a dar un número de 0 a 5. 0 significa que eso nunca aplica, es decir, por ejemplo, un niño que físicamente no puede hablar y nunca va a poder hablar, vamos a darle un 0 a las cosas de, por ejemplo, se expresa con palabras o reacciona con palabras a pedidos. Esto nunca va a poder hacer, entonces ahí le damos un 0. 1 significa que lo hace nunca, podría hacerlo, pero nunca lo hace. 2 significa que lo hace muy poco. 3 a veces. 4 que lo hace más o menos bien. Y 5 significa que lo hace súper bien y no hay ninguna manera de mejorarlo. Es decir, que un 5 utilizamos muy rara vez. Entonces, vamos por la calificación de la parte de relación con Juan Paredes y los caballos. Entonces, primero vamos a ingresar la fecha de la evaluación, por ejemplo, 18 de octubre. F1 significa esa es la fecha de la primera evaluación. Luego F2 y F3 serían las repeticiones en las que evaluamos si Juan ha mejorado o no. Ok, entonces, Juan sí saluda al caballo a veces o de una manera así no exuberante, pero sí un poquito le saluda. Al terapeuta no le saluda tanto, muy poco de verdad. Tampoco entra mucho en contacto con el caballo. Bueno, es algo nuevo para él y tiene que aprender. Por ende, se interesa tampoco por las necesidades o el carácter del caballo, muy poco. Sí tiene confianza, es decir, que sí se acerca al caballo, no es que le declara como su amigo, entonces igual le vamos a dar como un 3, bueno, a veces a medias. Tiene menos confianza en el terapeuta que en el caballo y nunca ha demostrado hasta ahora su cariño por el caballo, es decir, que no le toca. Tal vez Juan tiene como un grado de autismo o tal vez tiene un síndrome Down y todavía está muy desenfocado en su entorno. Entonces, eso podría ser una numeración para un niño que está como no muy en contacto con su entorno. Ok, ya le hemos dado los puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos estos puntos. En este caso suman 15 y los vamos a dividir por la cantidad de criterios que hemos aplicado. Aquí dice máximo 7, no tenemos ningún no aplica porque todas estas cosas puede hacer cualquier niño y Juan también los puede hacer. Entonces dividimos 15 por 7 y nos sale 2.1. Este número luego necesitamos en la parte gráfica de nuestra evaluación. Y así seguimos por todos los otros, las otras categorías y subcategorías. Entonces, aquí regulación emocional, ya tenemos también, por ejemplo, tenemos muy poca tolerancia de frustración, no puede esperar mucho, sí maneja el miedo más o menos, no disfruta o busca situaciones de calma, nunca lo ha hecho, nunca expresa sus necesidades propias y así seguimos, ¿no es cierto? Entonces otra vez hacemos la suma, lo dividimos en este caso por 8 y nos sale un promedio de 1.9. Ok, aquí estamos en la siguiente parte de su hoja. Ahora tenemos la subcategoría de independencia. Tenemos estos números, un promedio de 1.3 y en el comportamiento social estos puntos y un promedio de 2.3. Ahora, no se hagan mucho lío por dar los puntos correctos a cada uno de los criterios, porque son categorías y subcategorías y de esto se hace un promedio. Entonces, de verdad no tiene una gigante influencia si en un punto le damos un 1, un 2 o un 3. ¿Sí? Entonces, es más algo como que a través de la observación, a través de nuestras notas en las sesiones, nos vamos a dar cuenta
pero no es importante si en el punto, por decir, puede tomar decisiones adecuadamente, le damos un nunca o un poco, porque esto en el promedio ya no tiene tanta influencia. Y aquí abajo, al final de la página, tenemos otro cuadro que dice F1, F2, F3 y nuestras 4 subcategorías: relación, regulación emocional, independencia y comportamiento social. Entonces aquí podemos ingresar los promedios que hemos sacado en cada subcategoría, los sumamos y los dividimos por 4, por la cantidad de categorías. Y recibimos otro promedio más, en este caso 1.9. Esto sería el promedio para todas las competencias socioemocionales que hemos evaluado en esta hoja. Ahora, yo personalmente con mis usuarios no utilizo este promedio porque es algo que no me dice tanto, no lo puedo sacar en el resultado gráfico, entonces es un valor adicional que tal vez teniendo ya varias fechas de evaluación puede tener una importancia, pero es algo que dentro de toda la evaluación no tiene un peso muy fuerte. Pero bueno, ahí lo pueden utilizar si es que lo desean. Y de ahí seguimos a la siguiente página y vamos a elaborar nuestro resultado gráfico. Y ahora no vamos a seguir esta demostración por las otras hojas, sino solamente lo hicimos por competencias socioemocionales. El resto funciona igual, de la misma manera. Lo más importante es que siempre al inicio ponemos el nombre de nuestro usuario arriba en las hojas, porque es muy fácil hacerse un lío. Las hojas son iguales para muchos niños. Nosotros, por ejemplo, manejamos a 45 niños aquí, entonces es muy difícil si no está correctamente anotado el nombre. Entonces sacamos los promedios que tuvimos en las hojas anteriores: 2.1, 1.9, 1.3 y 2.3 para las diferentes subcategorías. Y con esto ahora vamos a realizar el resultado gráfico. Obviamente, si ustedes hacen la evaluación, ahora tendrían en cada fila de F1 ya los números de un promedio. Y estos promedios pueden variar bastante. Podría ser, por ejemplo, que en las competencias de motricidad tenemos un 4.8, ¿sí? No es ningún problema. Pueden ser, los resultados pueden tener una gran variación. Podemos en un solo usuario ir de 1 a 5 en una sola evaluación. Es normal. Ok, entonces esto es la parte gráfica. Ignoramos estos puntos azules que están ahí. Estos necesitaba para orientarme en el dibujo. Pero lo que vamos a hacer ahorita es buscar los números, los promedios que pusimos en ese cuadro y les vamos a poner aquí en la parte gráfica. Entonces tenemos 2.1, luego tenemos 1.9, tenemos en la parte C, socioemocional, categoría C, tenemos 1.3 y luego tenemos 2.3 en la categoría D. Entonces, primero pasamos unos cruces o unas bolitas en las casillas que aplican para cada parte y luego juntamos estas bolitas con una línea y así procedemos también con todo el resto de la evaluación. Entonces, eso es una curva que es bastante realista, podría ser así. Podemos tener valores entre el 1 hasta, en ese caso, hasta el 3.7. También podría subir más, casi hasta el 5. Es normal. Cada curva es totalmente distinta. Es una curva, un valor gráfico individual y varía en cada niño. Ni podríamos decir que un niño, por ejemplo, con síndrome Down de 5 años tendría esa curva. Es individual. Con cada niño va a ser diferente. Y de esta manera también podemos comparar los niños y podemos sobre todo darnos cuenta de una manera muy fácil y gráfica si este niño ha mejorado.
Ahora pongámonos que vamos a hacer una segunda evaluación después de 15 sesiones o después de 25 sesiones. El número pueden ustedes definir. Nosotros usamos el número de 25 sesiones y de ahí hacemos la segunda evaluación. Entonces, en este niño, por ejemplo, tuvimos una segunda curva que está un poquito más arriba. En ciertas destrezas ha mejorado bastante, por ejemplo, en la parte socioemocional. En otras destrezas como de motricidad o de lenguaje ha mejorado solo un poquito, pero sí se nota que ahora tiene unos puntos promedios que son más altos en la segunda que en la primera evaluación. Y para darnos cuenta cuál evaluación es, ponemos también en el color de la curva siempre el F1, el F2, el F3 para darnos cuenta de esta manera. Entonces, en la tercera evaluación con este niño, capaz que tendríamos una curva todavía más alta y de ahí podemos seguir con una nueva copia de la evaluación y seguir tal vez hasta que logre un 5 o un promedio de entre 4 y 5 en todas las destrezas. También tenemos que tomar en cuenta que hay niños que ciertas destrezas van a mejorar muy lentamente, mientras otras pueden mejorar más rápido. Por decir, un niño con parálisis cerebral nunca va a tener una motricidad en 5, porque esto es algo que no le permite su cuerpo, pero él podría tener una evaluación socioemocional o creativa en un 5. O un niño con síndrome Down tal vez no tendría un lenguaje en 5 porque necesita mucho más tiempo para desarrollarlo, pero las otras destrezas podrían subir hasta casi más arriba. Bueno, espero que de esta manera queda más claro el uso y la utilización de esta herramienta. Cualquier pregunta, por favor, me hagan saber. Estoy aquí para apoyarles a largo plazo.